nos mienten en la cara y nos cogen de... Pero hoy me toca decirles... Yo se los dije, pero ustedes no me hicieron caso. Y es que el Centro de Periodismo Investigativo en la mañana de hoy ha confirmado que el exdirector de PRITZ rechazó firmar el contrato de Subo y luego de dicho rechazo su nombramiento fue retirado. Ustedes recordarán que yo llevo semanas hablándoles precisamente de este contrato de Subo. Tienen diferentes escuchalúgaros donde les expliqué que el secretario de Salud otorgó este contrato luego de que se hubiese llevado a subasta, luego de que esa compañía hubiese quedado número 14, luego de que hubiese sido rechazado. Al día de hoy han colgado 7 cabezas han rodado porque no han querido firmar este contrato. Miren, en pantalla pueden ver lo que fue el rechazo de Antonio Ramos a este contrato. Por favor, agrándame ahí un poquito. Si ven arriba, dice Departamento de Salud. Este es el visto bueno que ellos necesitan de parte de PRITZ para aprobar los contratos. Dice en la descripción, buenas tardes, se incluye formulario y documentos para la evaluación del contrato, Dios mío, ni escriben bien, de servicios profesionales Subo Technologies. Cualquier duda quedó a su disposición. Y miren ahí los share details. This request is not shared with any user. Fue sometido por Antonio Ramos Guardiola en atención al ese contrato de PRITZ 2024-001. Administrativamente se deniega la solicitud. Esto fue presentado el 25 de abril. El 25 de abril, Antonio Ramos denegó la solicitud para firmar este contrato. 3 días después, su nombramiento fue retirado. Esto fue parte de la investigación que yo hice sobre el contrato de Subo Technologies, donde múltiples directores de agencia habían sido presionados para la firma de este contrato y se las había puesto a escoger entre su silla o el contrato. Uno y otro han sido retirados o han sido colgados. Eso incluye figuras de la importancia de Larry Selhammer, de Enrique Volkers, de Nanette Martínez, Antonio Ramos. En tiempos recientes, el último secretario hace apenas unos días también fue retirado. El CIO de Salud también rodó con esta firma. Pero usted sabe qué es lo más triste del caso, que no han habido acusaciones y que esto se lleva diciendo tanto tiempo con evidencia. De hecho, tuve al secretario de Salud de frente, me mintió en la cara, la gobernadora hizo lo propio y yo quiero hoy revisitar esos instantes. Vamos a ver lo que me dijo el secretario de Salud, que yo lo reseñé aquí en el Escucha Lugaro. Veamos. Llegó la nueva administración y como todos los contratos de tecnología, como les dije, requieren el visto bueno de PRITZ, de hecho requieren 2 vistos buenos. En febrero le dicen al que estaba, mira, dame el visto bueno. Él se negó, chequeamos. En abril, Antonio Ramos le retiran su nombramiento y no hicieron más que retirarle el nombramiento y le firma el interino que estaba allí, es el que viene a firmar el contrato de Subo el 19 de mayo. Yo quise dejar para récord que el secretario estaba mintiendo en todo esto y por eso le pregunté otra vez si estaba bien seguro de las cosas, porque usted sabe qué, esto eventualmente lo van a utilizar de evidencia cuando se investigue este caso. Vamos a ver si el secretario está seguro. Estaba buscando un nuevo operador, hicieron un proceso de subasta para este mismo sistema y Subo quedó número 14 por serias deficiencias en su sistema. ¿No le consta que eso haya ocurrido? No. ¿No le consta que Carlos Mellado haya firmado un contrato que se lo hayan cancelado porque lo firmó con otra tinta? No. ¿No le consta que luego de eso en febrero se le haya dicho a Antonio Ramos de PRITZ que firmara este contrato y que como no lo quiso hacer retiraron su nombramiento? No. A ver, aquí me tengo que conseguir como un polígrafo para el programa. Sería súper divertido tener eso ahí, la máquina. Pero ustedes lo tienen ahí. La verdad es que me encantaría verle la cara al secretario de Salud en el día de hoy, cuando se publicó la denegatoria de Antonio Ramos, que él me dijo en la cara que no había denegado el contrato. Y las denegatorias de todos los secretarios están ahí, de los otros directores de PRITZ. Lo que tienen que hacer es buscarlas. La subasta que se hizo, donde Subo quedó 14 y el secretario de Salud se limpió
ustedes saben lo que se limpió con la subasta y la tiró al zafacón y aún así adjudicó el contrato y me dijo en la cara que no hacía falta una subasta. Luego vino la Junta de Control Fiscal con una cartita de esas hermosas y les dijo, necesito la información del contrato. Pero usted sabe qué, no se queda ahí. Yo le he preguntado por ese contrato al director de salud, yo le he preguntado al director de OGP, yo le he preguntado al director de la Junta de Control Fiscal y le pregunté a la gobernadora. Y miren cómo pivoteó la gobernadora esa pregunta. Veamos. La gente allá afuera puede tener la confianza de que si estos contratos fueron otorgados irregularmente se van a cancelar. Ya se cancelaron, ya se están cancelando algunos de ellos. Y por ejemplo, este contrato de Subo que muchos adjudican que Pritz hoy, que para usted es una entidad muy importante porque usted tiene muchísimas cosas que integran la tecnología, incluyendo el Dodge criollo, que utiliza la tecnología, y todavía el día de hoy Pritz está descabezado cuando uno se sienta con las personas y gobernadora, yo soy ¿Tiene un honesta. director el que se nombró? Nombrado, no ha sido confirmado aún. No, pero ya está en funciones porque está en receso. Importante sobre esto, hemos pasado por una serie de exdirectores y yo le soy bien honesta porque quiero ser franca con usted. Cuando uno se siente a investigar sobre esto y te dicen cómo los han presionado y cómo los presionaron para que firmaran este contrato, mi pregunta es si este tipo de práctica va a continuar o usted le va a poner un cese a estas prácticas y que el nuevo director, si quiere, pueda adjudicar esta subasta adecuadamente, pues Subo quedó número 14 en la subasta. Y la eliminaron y después le adjudicaron el contrato. Bueno, estamos hablando nuevamente de cosas que nosotros heredamos. Aquí claro. Nosotros vamos a integrar la tecnología en todo lo que se está haciendo en el gobierno, pero las cosas tienen que hacerse bien. Y yo no voy a estar permitiendo aquí que interese, porque yo tenía este contrato hace 10 años, pues me toca seguir con el mismo contrato. Si esa era la práctica antes, yo le prometí al pueblo de Puerto Rico un buen manejo de los recursos del Estado y eso es lo que voy a estar haciendo. O sea que todos estos contratos irregulares el pueblo puede tener la confianza. La verdad es que es increíble. Dos cosas dijo ahí la gobernadora. La primera, le dije, ¿usted puede creer que todas estas cabezas han rodado porque no están dispuestos a firmar ese contrato? Y ella me dijo, ay no, porque yo tengo director de Pritz. Y yo le dije, nominado, no confirmado. Y me dijo, no, pero ya eso está corriendo. Corriendo es que, miren, hace varios días lo retiró otra vez. Lo retiró porque no quiso firmarles el contrato a Subo Technologies. Ella dice que vamos a ver, que ya no va a ser lo mismo de los demás, pero siguen haciendo exactamente lo mismo. Yo me pregunto, con toda la evidencia que ha sido presentada, con todas las cabezas que han rodado, con todos los testigos que hay de la presión sobre el gobierno para la firma de contratos, ¿qué pasa con las acusaciones? ¿Por dónde van las investigaciones? ¿Se va a permitir que esta empresa se salga con la suya al punto, imagínense, que la gobernadora desistió de nombrar un director de Pritz? Ahora dijo, yo voy a devolver la oficina bajo OGP porque simplemente parece que no vamos a conseguir una persona, claro, no van a conseguir un pendejo que esté dispuesto a firmar el contrato. Eso es todo, porque esto yo les aseguro que es de esas cositas que los federales se van a aparecer bien tempranito en casa de alguien a sacarlos en pijamas o en boxer, en lo que sea que estén, para que rindan cuentas por estos contratos. Eso viene por ahí y pues me quedará repetirles nuevamente. Yo se los dije, pero ustedes no me hicieron caso. Y ahora les voy a hablar del desbarajuste que hay con las finanzas del gobierno, pero primero quiero recordarles que nos consiguen todas las mañanas en mi canal de YouTube, Alexandra Lugaro PR. Si a usted le gusta este contenido, yo siempre les invito a que pasen por el canal, le den like, se suscriban, comenten. El ustedes suscribirse al canal permite que le llegue a más personas y también tienen el contenido de Última Palabra. También nos ven diariamente en las redes sociales de Molusco, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en las mías personales, en las mismas 3 plataformas. Pero antes, elige tecnología inteligente con los aires acondicionados General Electric. ¿Cansado del calor sofocante? General Electric te ofrece la solución más avanzada. Equipos eficientes, silenciosos y con tecnología inverter que enfrían rápido y ahorran energía. Dile adiós a los recibos de luz altos y hola al confort perfecto. No esperes más. Llama a Benítez Air 787-635-8943. Aprovecha la flexibilidad de financiamiento disponible y la mejor garantía de 10 años en tu equipo. Lleva el mejor aire acondicionado a tu hogar. Benítez Air 787-635-8943. Bueno, y continuando con el desbarajuste que tiene el gobierno, hablemos del gas natural. Ustedes saben que yo les di un poquito de break del issue energético, no porque quería, sino porque realmente estaban bien calladitos. Lo último que supimos de ellos fue que habían suspendido o paralizado las subastas para el gas natural. El gas se utiliza para 10 de las 14 plantas en Puerto Rico. Y ustedes recordarán cuál es la historia con el gas. La gobernadora allí trepada en el techo de la fortaleza, mirando el reloj, señalando el barco, diciendo si esa gente no vira ahora mismo con nuestro gas.
Y al final del día se fueron de Media Tour, dijeron que esta gente nos chantajeó, que no podíamos negociar con ellos. Algo bien en la línea esta de que uno no negocia con terroristas. Pero al final del día, ¿ustedes saben qué? Adjudicaron los contratos. Veamos estas adjudicaciones, que el TPPO es el que se encarga, la empresa que ellos escogieron, el tercero. Adjudicó un contrato a la empresa Crowley para que provea el gas natural a la central de Mayagüez, una vez se modifiquen las unidades para operar con este combustible. Y un segundo contrato, escúchenlo, este era el que supuestamente iban a paralizar, de 15 años y 20,000 millones a New Fortress Energy para el resto de la flota. La Junta de Supervisión Fiscal, no obstante, objetó desde julio el acuerdo preliminar con New Fortress Energy, señalando que contenía cláusulas desfavorecedoras para el interés público. Y esto es impresionante, que se adjudiquen estos contratos. La Junta dijo, miren, esto no es bueno para el pueblo puertorriqueño, y aún con todo el chantaje, esta gente adjudicó, miren esto, si bien la gobernadora Jennifer González y el SAR de Energía y jefes de la AAPP, Josué Colón, han deplorado públicamente las condiciones que New Fortress Energy supuestamente impuso bajo la RFP, las negociaciones han continuado amparadas en que la gasífera tiene control exclusivo hasta 2038 del muelle de San Juan, que representa la única entrada viable para el gas natural en la costa norte. O sea, al final del día nos están diciendo, mira, pues, son los peores, esta gente nos trató de chantajear, son malos negociantes, esto es un mal contrato para Puerto Rico, pero no tenemos opción. Al final del día fue la resolución del gobierno de Puerto Rico, cruzarse de brazos y permitir que esta gente ostente un monopolio del único puerto en el norte para entrada de gas hasta el 2038, un contrato de 15 años, 20,000 millones de dólares. Miren, la parte energética no es el único desbarajuste que hay en Puerto Rico. De hecho, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que solía no darnos problemas, y yo creo que ustedes recordarán a través de los años, entre cosa y cosa, pues lo de acueductos ha funcionado bastante bien, pero no ha sido el caso bajo esta administración. Ha sido todo un desastre, al punto que figuras claves de la administración PNP están levantando su voz porque no tienen más nada que puedan hacer. Uno de ellos es el alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero, que ha sido bien enfático y está bastante molesto con que no se han resuelto las averías en San Juan. Ustedes recordarán aquellas averías que dejaron a miles de abonados sin luz hace mucho tiempo. Nos trajeron el contrato de pesquera. Pues miren, las averías, ¿ustedes saben por dónde van? Vamos a ver. Las averías que hace mes y medio dejaron a miles de consumidores de la zona metropolitana sin servicio de agua potable o afectados por bajas presiones siguen sin resolverse, afirmó ayer el alcalde de San Juan, Miguel Romero, quien aseguró que de estar en la posición de la gobernadora Jennifer González hubiese hecho cambios ya en la jefatura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. El alcalde no se quedó ahí. Yo quiero que leamos una cita directa de este. Vamos a ver. Lo digo con mucho respeto. Creo que la parte gerencial de acueductos no está dando el grado mínimo. No lo está dando. Son problemas todas las semanas que no se daban antes. Hace 3 meses la infraestructura de acueductos estaba igual, estaba débil. Teníamos salideros, pero había competencia administrativa y se manejaban los temas, afirmó Romero durante una conferencia de prensa. Miren, esto no se queda aquí, esto lo hemos dicho 1,000,000 de veces. El director de la autoridad hace tiempo tenía que haber ido votado. Pero el alcalde insiste en que está teniendo buena comunicación con la gobernadora, aunque coincide con nosotros en que este señor había que votarlo y no lo digo yo. Veamos la siguiente cita. Gracias a Dios he tenido una comunicación con la gobernadora muy franca y muy abierta sobre este tema. Ella va a hacer unos cambios, eso le corresponde al Ejecutivo, a la corporación, pero conmigo yo lo hubiese votado, yo lo hubiese sacado, afirmó Romero en referencia al alto mando de la corporación pública presidida desde marzo por Luis González Delgado. Ha sido un desastre la administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, sin contar lo que nos ha costado a los consumidores en sobrefacturación. Cancelaron y suspendieron, paralizaron el contrato de los contadores inteligentes luego de inversiones cuantiosas del gobierno de Puerto Rico. Mientras tanto, miles de abonados continúan sin agua. Al final del día, las excusas que han dado son las más estúpidas del mundo. Que si una válvula, que si una llave cerrada. Mira, mi pana, si tú por una llave cerrada tuviste miles de personas sin agua, arranca y vete. Aquí no hay espacio para la mediocridad al impartir un servicio esencial. Y otra área que está trastocada, porque hoy, miren, hoy el tablero está ahí, estamos revolcando todas las fichas. Energía, un desbarajuste. Acueductos, un desbarajuste. Y por si fuera poco, la Junta de Supervisión Fiscal
ha dicho que el gobierno está a punto de desbalancear otra vez su presupuesto. Miren, vamos a mirar el descuadre un momento. Vamos a ver el descuadre. La Junta de Supervisión Fiscal advirtió en su más reciente informe trimestral que la nueva legislatura ha impulsado proyectos de ley que de aprobarse sin fuentes de financiamiento identificados tendría un impacto fiscal estimado de 764 millones entre el año fiscal 2026 y 2029. Aquí lo hemos hablado en múltiples ocasiones. De hecho, yo cogí un día, creo que se llama Cuadrando la Caja, es un escuchalúgaro, y lo hice con dinero de monopolio. Y les enseñé cómo se cuadra un presupuesto y cómo se pueden aprobar leyes sin descuadrar ese presupuesto. Aparentemente la legislatura va a tener que ver ese escuchalúgaro y cogerse un cursito, un 101 de cuadrar la caja, porque nuevamente están buscando aprobar leyes que crearían un desbarajuste en el presupuesto de 764 millones. No es que esta gente se descuadra por 5 o 10 pesos, por 20 mil, no, por 764 millones. Para mí es vergonzoso leer una cosa como esta, un informe trimestral, donde nos recuerdan una vez más que la legislatura y el gobierno de Puerto Rico no están preparados para ser responsablemente ¿verdad? En el ámbito fiscal. Pero esta no es la primera vez que pasa. Esto ya pasó anteriormente. Por eso es que Puerto Rico se supone que este es su primer presupuesto balanceado, que al parecer no van a acabar con el balanceado. Pero miren, anteriormente esto fue lo que ocurrió. La Junta de Supervisión Fiscal recordó que ya había identificado riesgos similares en el trimestre previo, cuando la legislatura anterior había aprobado medidas con un costo estimado de 382 millones a 5 años. Aunque esas no fueron firmadas por el Ejecutivo, el patrón de legislar sin identificar fuentes recurrentes de ingresos persiste. Al final del día, cuento lo corto, son unos irresponsables, no saben que usted no puede crear una legislación si no identifica de dónde rayos la va a pagar. Y yo creo que se están confiando, porque como hay dinero en el pote, pues hay dinero en el pote y se creen que lo pueden gastar. Pero la Junta les recordó lo siguiente: ese dinero está asignado, ese dinero está obligado, ese dinero no es un free for all de donde ellos pueden sacar. Y vamos a ver el recordatorio que les da la Junta. Por otra parte, los informes señalan que aunque la cuenta única del Departamento de Hacienda refleja alrededor de 10 mil millones, más del 70% de esos recursos está comprometido o restringido para usos específicos como el pago de pensiones, reembolsos contributivos y reservas de emergencia. La Junta subrayó que este cuadro de liquidez no debe interpretarse como holgura fiscal, ya que gran parte del dinero no está disponible para gasto discrecional. A esto se le suma el rezago en los informes financieros auditados, que siguen incompletos casi 2 años después del cierre del año fiscal 2023, lo que impide tener una visión clara y oportuna de las finanzas del gobierno. Vamos a recapitular. Contratos por la libre con tecnología. Funcionarios mintiéndole en la cara a quienes les entrevistan ante la televisión, ante la radio, ante los principales periódicos del país. La parte energética por la libre, dándole el contrato a los mismos que se quisieron llevar el barco. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con un desempeño y una dirección deficiente. Y a esto le sumas el desbarajuste de la legislatura aprobando legislación que simplemente no va a tono con el plan fiscal aprobado. Y como si eso fuera poco, la Junta advierte que toda la situación con el sistema energético podría realmente llevarnos nuevamente a un escenario económico sumamente frágil. Quiero que veamos en este próximo reportaje, donde se dice que la Autoridad de Energía Eléctrica se ha convertido en un riesgo fiscal. Hasta 1.800 millones en transferencias se pueden esperar para el 2026. Y yo quiero que ustedes vean a qué se resume este golpe fiscal. Vamos a ver cómo se daría el mismo. La Junta de Supervisión advirtió que la transición energética de Puerto Rico podría convertirse en un golpe severo a las finanzas públicas, ya que el gobierno se vería obligado a destinar 1.800 millones en apoyos a la Autoridad de Energía Eléctrica entre 2025 y 2026. Es decir, si usted piensa que ya el desbarajuste está, pues miren, se puede complicar la cosa porque hay que invertir en la red energética. El gobierno podría tener que invertir entre 1.500 a 1.800, pero ya el gobierno dio dinero, ya pagó. Si ustedes recuerdan los pasados meses, vamos a la cantidad de dinero que ya se ha desembolsado, que estimo que eran. En su informe trimestral más reciente, la Junta de Supervisión Fiscal detalló que el erario ya ha tenido que cubrir gastos de la corporación pública en quiebra, incluyendo un préstamo de 300 millones para pagar las pensiones de jubilados de la autoridad ante la incapacidad del fondo de retiro para cumplir con sus obligaciones. Para mí esto es bien preocupante.
Es bien preocupante porque hay unos bonistas de la autoridad esperando a utilizar como argumento que el Fondo General de Puerto Rico se utiliza para pagar las cosas de la autoridad, para no distinguir entre el Fondo General y el dinero de la autoridad. Y el gobierno de Puerto Rico les está dando la razón, les está poniendo en bandeja de plata el que puedan ir contra el dinero del Fondo General en lugar de protegerlo. Están haciendo una soberana burrada que nos va a costar en los tribunales. Y otra soberana burrada que nos va a costar es lo lento del proceso de reconstrucción, donde estamos a punto de perder muchísimo dinero. Está paralizado el proceso de recuperación de Puerto Rico. Miremos este reportaje que habla del crecimiento de Puerto Rico. Depende de fondos que no corren. 67% de la recuperación aún sin desembolsar. Puerto Rico ha tenido la oportunidad de un influjo histórico de fondos que provienen de los huracanes, de los terremotos, de la pandemia. De hecho, si miramos a cuánto asciende, veamos lo siguiente. La Junta de Supervisión Fiscal advirtió que el aparente crecimiento económico de Puerto Rico está sostenido por un influjo extraordinario de fondos federales. Pero escuchen esto, 2/3 de esos recursos aún no han llegado a la isla. 2/3. Según los informes trimestrales más recientes, el 67% de los fondos de recuperación sigue sin desembolsarse, lo que pone en riesgo la estabilidad fiscal y la actividad económica en los próximos años. Veamos a cuánto asciende la totalidad de recursos asignados para que usted vea las dimensiones de esta barbarie. Se trata de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y los fondos CDBG. En total, Puerto Rico ha recibido más de 125,000 millones en asignaciones federales desde el 2017. Una cifra que es equivalente al 140% del Producto Nacional Bruto de la isla. Sin embargo, la ejecución ha sido lenta. Al ritmo actual de unos 3.500 millones anuales, el desembolso está muy por debajo de los 5.600 millones que proyecta el plan fiscal certificado. En los últimos 5 años, yo quiero que ustedes vean cuáles han sido los números para el trabajo que se supone que estén haciendo con estos fondos. La lentitud en la utilización de estos recursos no es nueva. En los últimos 5 años, los desembolsos federales han quedado por debajo de lo proyectado, con un déficit promedio de 23% respecto a las expectativas. Para la Junta de Supervisión Fiscal, este patrón de atraso refleja las limitaciones de capacidad del gobierno central para manejar proyectos de gran escala y pone en riesgo miles de obras de infraestructura, desde carreteras y puentes hasta escuelas y hospitales. Además, la Junta advirtió que la expiración de plazos federales podría provocar que Puerto Rico pierda miles de millones en fondos ya asignados, lo que agravaría la fragilidad de la recuperación. Es decir, la Junta está diciendo ustedes son unos incompetentes, pero además de que son unos incompetentes que ni dinero saben gastar, porque mira que hay que ser incompetente para no saber gastar el dinero, pero encima de eso están poniendo en riesgo miles de millones de dólares en fondos de infraestructura, los que se perderían por no utilizarse a tiempo, fondos que son para escuelas, que son para hospitales. Y dentro de este proceso estamos viendo que la Junta está de alguna forma alentando que urge a que se creen reformas importantes sin las cuales Puerto Rico no va a lograr avanzar. Entre esas reformas están las siguientes. La Junta de Supervisión alertó que sin reformas estructurales en energía, infraestructura y mercado laboral, la economía local volverá a contraerse una vez culmine el ciclo de fondos federales en 2035. El influjo sin precedentes de fondos federales puede estar ocultando debilidades estructurales de la economía de Puerto Rico, subrayó el ente en su informe. El organismo urgió al gobierno a acelerar la ejecución de proyectos de reconstrucción y mejorar su capacidad de desembolso para que los fondos se traduzcan en crecimiento real y no se pierdan antes de expirar. Vamos entonces a cerrar con mi opinión sobre este asunto. Esto es la opinión del Lúgaro. Hoy hablamos de contratos ilegales e irregulares para los cuales funcionarios públicos nos han mentido en la cara, que le han costado sus posiciones a diversos directores de agencias por no querer
someterse a firmar los mismos de manera irregular o ilegal. Hablamos del desbarajuste que hay en el sector energético con la paralización de subastas porque no fueron adjudicadas correctamente. Hablamos del gobierno cediendo ante los intereses de una compañía a quienes les van a dar un monopolio por 15 años del único puerto de gas en el norte de Puerto Rico. Hablamos también del desbarajuste que tienen en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con incompetentes que no saben ni siquiera si una válvula abre para la izquierda o abre para la derecha y han dejado a miles de abonados sin un servicio esencial. Hablamos de cómo la Junta nos sigue advirtiendo que la legislatura aprueba cosas sin poder identificar fuentes de fondo, que estamos a punto de crear un desbarajuste nuevamente en el plan fiscal. Hablamos de cómo los fondos de reconstrucción han sido desembolsados de una manera ineficiente que nos expone a la pérdida de miles de millones de dólares en fondos de recuperación y reconstrucción, no solamente para escuelas, hospitales, puentes, infraestructura crítica, sino también para la recuperación del sistema energético de Puerto Rico. La realidad es que uno ve estos escenarios y es preocupante. ¿Hasta dónde se le va a dar una carta abierta al gobierno para que continúen con el desbarajuste? ¿Hasta dónde se va a permitir que no rindan cuentas sobre lo que está ocurriendo? Una cosa es el mecanismo y el tiempo de transición, pero vamos, estamos en septiembre y las cosas no pintan bien en todos los sectores de Puerto Rico y no es una cuestión de opinión. Esta es mi opinión, pero la cuestión de la realidad que vive Puerto Rico está en números y se la hemos presentado aquí todos los días. Yo hago un llamado urgente a estos funcionarios de gobierno a que rindan cuentas y que si no pueden manejar la finca, que la vendan, pero de lo contrario estamos destinados a perder recursos necesarios para la recuperación de Puerto Rico y más allá de los recursos, perder quizás la última oportunidad que tenemos para desarrollarnos económica y socialmente. Con eso finalizamos hoy. Saben que a las 5:55 los veo en Última Palabra. Vamos a estar discutiendo, profundizando en estos temas. Vamos a estar discutiendo nuevamente este tema del PRITS. Tenemos a la jueza presidenta del Tribunal Supremo presentando una nueva aplicación de inteligencia artificial para que ustedes como ciudadanos puedan radicar sus propios casos y revisiones en línea. Vamos a tener una gran entrevista con Raúl Carbonell. Vamos a tener una serie de detalles para cumplir con lo que han sido los temas de discusión hoy aquí, pero con los funcionarios que son protagonistas de los mismos. Claro, si deciden ir, por supuesto. Agradecida del apoyo que nos brindan, les invito nuevamente a suscribirse al canal Alexandra Lúgaro PR, así tienen la información que necesitan y evitan que yo tenga que seguir repitiéndoles. Yo se los dije, pero ustedes no me hicieron caso. Que tengan todos un bonito día.